Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier. Soy facilitador emocional y soy también un adorador en espíritu y en verdad. Y quiero hoy agradecerle a mi Dios, al Eterno Padre Celestial y al Señor Jesucristo por su Santo Espíritu que nos ha regalado para estar en esta mañana juntos. Y al mismo tiempo darle gracias por la presencia de todos y cada uno de ustedes, por sus familias, por sus trabajos, por sus casas, por su economía, por su salud física, mental, emocional, espiritual. Por todo eso, quiero darle gracias a Dios y al mismo tiempo pedirle que nos ayude a conservar el amor que Él nos da de manera constante, que podamos nosotros revalorar nuestras vidas y poder encender nuestro entendimiento a la luz de su palabra. A Él sea la honra y sea la gloria por siempre, al Cordero de vida que quita el pecado del mundo, a Jesucristo, nuestro Rey, Señor y Salvador. Gracias, Padre Eterno, por el regalo magnífico de tu Hijo Jesucristo, el mejor de los regalos para la humanidad. A ti sea la gloria y la alabanza, hoy, mañana y siempre, y para siempre. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a hablar del Sermón del Monte, vamos a estar hablando, son tres capítulos, el 5, el 6 y el 7 de Mateo. Y estamos en el capítulo 5 y vamos a seguir ahí donde dice que vosotros sois la sal de la tierra. Bueno, pues estamos leyendo la Reina Valera y nuestra compañera Marla está en la lectura bíblica. Adelante, Marla. Sí, muy buenos días, compañeros. Buenos días, Víctor. Y el versículo dice así, Mateo 5:13, la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. La vez pasada, gracias, Marla, la vez pasada estuvimos nosotros trabajando con las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son promesas, promesas para los hijos de Dios. Y esas promesas que estuvimos viendo son hermosas, lo que Dios nos está ofreciendo. Pero aquí está haciendo una excepción. Aquí no es una promesa, es una aseveración. Aquí dice, ustedes son la sal de la tierra. Hasta ahí va bien, ¿verdad? Dice, pero si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Sino para ser echada afuera y que sea pisoteada. Esto indica que si nosotros perdemos la visión de la salvación y la gracia de Dios, si perdemos esa visión y esa gracia, no servimos. Somos desechados por nuestras acciones. Por eso es importante mantenerse en contacto consciente con Dios las 24 horas del día. Ustedes podrán decir, bueno, pero si yo duermo, ¿cómo voy a mantenerme en contacto con Dios? Aún dormido, mi espíritu te alaba, dice el salmista. ¿Por qué? Porque toda su vida era Dios. En todos los actos de su vida estaba Dios.
Así que por eso dice que aún dormido mi espíritu te alaba. Ustedes pueden darse cuenta que si escuchan una canción que les gusta y la vuelven a repetir y repetir, repetir, y de pronto usted la está cantando de manera, de una forma de inercia, o en su mente aparece. ¿Por qué? Porque se está empapando de eso, de esa canción que a usted le gusta. Lo mismo sucede cuando nos agrada la palabra del Señor. Nos empapamos de ella, nos llenamos de ella, la meditamos y tratamos de vivir conforme a ella. Si la sal perdiera su sabor, dice, pero la pregunta que debe de venírsenos a la mente es, ¿cómo la sal puede perder su sabor? Primeramente, tenemos que entender que los cristianos podemos nosotros equivocarnos y podemos nosotros con esto quebrantar un mandamiento, pero no lo quebrantamos porque estamos bajo justificación, pero confesamos nuestro pecado. Y vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Digo, perdón, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Muy bien, dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí el apóstol Juan? Dice, hijitos míos, yo les escribo estas cosas para que ustedes no quebranten el mandamiento. Pero si alguno de ustedes ha quebrantado el mandamiento, no te preocupes. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, tengo que llevar mi error, mi falta, a los pies de Jesús y rogarle que me perdone y que me dé la estrategia, el poder para no volver a hacer aquello. Y tengo que tener la buena voluntad de ya no practicar ese aspecto. Esto no quiere decir que lo vamos a hacer de una vez por todas y perfectos. En ninguna manera. Podemos nosotros intentarlo y volver a intentarlo hasta que logremos nosotros perfeccionarnos en el asunto de no quebrantar ese mandamiento, entrenarnos en él. Estamos en un campo de entrenamiento, pero cuando la sal deja de ser salada, bueno, vayamos a Primera de Juan al capítulo Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Muy bien, dice así: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sígale. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. ¿Sigo? Sígale. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno,
pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este Amén. es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Amén. Entonces, vayamos antes al 16, al versículo 16. Sí, dice así el 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará su vida. Y Dios le dará vida, perdón, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Muy bien. Aquí, a ver, léame el 15. Tengo curiosidad del 15. A Claro. ver. El 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Pero también entendemos, aquí habla el apóstol Juan de dos tipos de pecado. Un pecado que no es de muerte y otro pecado que es de muerte. ¿Acaso existe realmente un pecado que no sea de muerte? A ver, hablemos con la escritura. Vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así, Romanos 6:23, aquí está, y dice esto, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Como pueden ver aquí, aquí dice que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué dice Juan un pecado no de muerte? ¿A qué se está refiriendo Juan? ¿A cuál pecado de muerte se refiere Juan? Bueno, aquí tenemos, no es que sean dos tipos de pecado, pero la gravedad del pecado, aquí hay una diferencia. Porque un pecado de asesinato, un pecado de un padre que mata a sus hijos, un pecado de violación, un pecado de, de el peor pecado que tú puedas entender de la humanidad. Hasta ahí, todo ese pecado es perdonable. Dios te puede perdonar todo ese pecado. Y cuando digo que te puede perdonar, porque abajo de esta cuestión donde dice el pecado, la paga del pecado es la muerte, y luego dice que es la dádiva o el regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que la paga del pecado es muerte, pero si somos justificados por Dios, tenemos vida. Ahora, veamos, hay tres tipos de muerte. La muerte física, que me separa del cuerpo y el espíritu. Dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice que el cuerpo va a la tierra y el espíritu va a quien lo dio. Esa es la muerte, esa es la muerte física, porque el espíritu regresa a quien lo dio, porque va a esperar la resurrección de los muertos y su cuerpo vuelve a la tierra. Pero hay otra muerte, la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación entre el hombre y Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 23, nos dice claramente que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2,
nos explica que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos separados de la gracia, separados de Dios. Estábamos muertos espiritualmente porque no estábamos unidos a la vida que es Cristo Jesús. Ahora bien, está la tercera muerte. La tercera muerte es la destrucción del cuerpo y del espíritu en el lago de fuego. Esta situación del lago de fuego que está en Apocalipsis, si no mal recuerdo, Apocalipsis 20, creo. Vayamos a ver al Apocalipsis, a ver si nos encontramos aquí al lago de fuego. Apocalipsis 20. Habla de los 1000 años, Sí, pero al final de los 1000 años el está, juicio ante el gran trono ahí blanco. está, ese es el juicio del gran toro blanco. Ese Ujú. es la última de las fiestas del calendario profético, el juicio final. ¿Quiere que se lo lea Ahí, todo? a ver, léanos ahí donde dice lago de fuego. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron a la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí está. Esta es la muerte segunda. Aquí en el lago de fuego es lo que llamaba el Señor Jesús como infierno. ¿Sí? Donde comparó al Gehenna, donde constantemente había fuego y ponían a los cuerpos de los asesinos ahí a que se pudrieran, o a los blasfemos que los apedreaban, etcétera, los echaban ahí, la gente, animales muertos, etcétera, todo ponían en ese basurero del Gehenna. Y habló Jesús del gusano que nunca muere, pero no estaba hablando acerca de, de una eternidad, sino que estaba hablando de la destrucción total del cuerpo y del espíritu en el lago de fuego. El lago de fuego simboliza lo que entendemos por el infierno. Ahí fue puesto el Hades, o sea, la muerte terminó ahí, porque ¿quién es el símbolo del Hades? El enemigo, Satanás. Es decir, él va a ser destruido, su espíritu total va a ser destruido en ese lago de fuego. Ahora bien, esta es la segunda muerte. La primera muerte fue la física, ¿cierto? La muerte espiritual. La muerte espiritual, nacemos muertos espiritualmente, pero llegamos a Cristo Jesús, recibimos vida. Pero los que no llegan a Cristo Jesús están muertos espiritualmente. Pero también está la muerte física, la separación del cuerpo y el espíritu. Pero luego de esto está el juicio final. El juicio final es donde dice que todos se levantaron y se abrieron los libros. Y es muy interesante porque primeramente se abrió un primer libro. ¿Cuál era ese libro? El libro es la mente de Jesucristo, donde están inscritos sus hijos, los hijos de Dios, los que Él selló en su libro. Pero los que no fueron encontrados en su libro, esos serán echados al lago de fuego. Ahora bien, se abrieron otros libros. ¿Cuáles libros? Los libros de todas las personas para entender qué hicieron ellos. Todas nuestras obras están impresas en el espíritu.
Por eso el espíritu regresa a Dios quien lo dio, porque es el disco duro nuestro. Por eso en la resurrección se nos da un cuerpo y se nos imputa el espíritu. A ese cuerpo se le pone ese disco duro y empezamos a funcionar como éramos antes. Y se leen esos libros. Dios lee esos libros. Es un juicio. Unos para perdición y otros para bendición. Las personas, cuando dice el apóstol Juan, un pecado de muerte, hablan de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dijo Jesús, todo pecado le será perdonado, aun si fueres contra el Hijo del Hombre, o sea, contra él mismo. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Entonces, ¿qué implica la blasfemia contra el Espíritu de Dios? ¿Qué implica eso? ¿Acaso es una maldición verbal? ¿Acaso es una maldición mental contra Dios, contra su Santo Espíritu? No, no habla de eso. Habla de conocer el proyecto de Dios. Habla de firmar un pacto con Dios. Habla de ser sal, de llegar a ser sal, de ser bautizado, instruido, enseñado. Y después que es enseñado y que entiende completamente la fe, que comprende completamente la fe, que ha firmado un pacto con Dios y que recibe el Espíritu Santo y recibe dones espirituales, pero no los usa adecuadamente, sino que abusa del poder que Dios le ha dado, dejando a un lado el camino de la verdad y haciendo a su manera el camino y conociendo la verdad, se pone a hacer una congregación, una iglesia, qué sé yo, ¿verdad? Y lo hace a su manera y no a la manera de Cristo Jesús, que bien pudiera ser un ministro de Dios o un hijo de Dios o una hija de Dios, pero que está usando inadecuadamente los poderes que Dios le ha concedido. Entonces, esta persona está blasfemando contra el Espíritu, ha traicionado la fe, ha sido infiel a la fe. Y esta persona va a recibir su castigo final en la destrucción de su cuerpo y en la destrucción de su espíritu. Y nadie más va a recordar su nombre. Por eso, dice, ustedes son la sal del mundo. Ustedes son los hijos de Dios. ¿Por qué la sal del mundo? Porque la sal del mundo es conservadora. Y la escritura nos dice, hasta el día de hoy, la tierra se sostiene por la causa de los hijos de Dios. Por la causa de los hijos de Dios. Son los hijos de Dios por los que el amor de Dios está aquí en este lugar y no va a permitir que la tierra sea destruida, ni que sus hijos desaparezcan de la tierra, sino que la tierra es un regalo para todos sus hijos, los que habrán de ser transformados en seres eternos y espirituales. Por eso dice, ustedes son de la sal de la tierra porque ustedes están conservando este lugar. Si este lugar no estuvieran los hijos de Dios, ya se hubiera destruido. Pero Dios dice, no,
por causa de la sal de la tierra, por causa de mis hijos, yo no destruyo o no permito la destrucción de este lugar. Pero si sus hijos le traicionan, lo abandonan para hacer sus propias voluntades a su manera, entonces perdieron la sal, perdieron el sabor. Dios no les va a quitar su espíritu, no se los va a quitar, porque lo que Él da, lo da y no lo quita. Pero son desechados de Dios. Y entonces, en aquel tiempo, estas personas dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro, predicamos en todas partes. Y entonces Dios dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, dirá Jesucristo, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco, porque ustedes no hacen la voluntad de mi Padre que me envió. Entonces, vamos entendiendo que esta sentencia de separación y muerte eterna es para aquellos que comprendieron bien el proyecto de Dios, que firmaron el proyecto de Dios y que recibieron el Espíritu Santo, pero que no, ellos no vivieron dignamente bajo la influencia de su Santo Espíritu. Y por lo tanto, no son pecaditos, traicionaron a Dios. Cuando Dios dice bautismo, por ejemplo, y la persona dice, ¿qué significa bautismo? Sumergir. Es una tumba acuática, dice el apóstol Pablo. Pero en vez de eso, nomás agarro un vasito y lo derramo en una persona y digo, ya he sido bautizado. No, eso no es bautismo, eso es catacheo. Si agarro a la persona y la salpico, no, eso es ramtizo. Salpicar es ramtizo en griego, no es bautismo, que significa sumergir. Todos esos modelos están blasfemando contra lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo bautismo, sumergir, no está diciendo salpica, vierte, derrama. No, no, Dios no está diciendo eso. Y toda persona que practica un bautismo que no es el que dice la Escritura, está blasfemando contra la Escritura. Y puedo dar muchos ejemplos en ese aspecto, pero con uno basta. Es una forma de blasfemar en contra de Dios, de ir en contra de lo que Dios habla, de lo que Dios dice, porque no hacemos las cosas correctas. Una de las pruebas está en Moisés. Moisés se le dijo, toca la roca para que fluya agua. Háblales a ellos, háblales. Pero Moisés les gritó y golpeó la roca. Y por eso fue una blasfemia contra Dios por su reacción de ira. Y ese enojo que tuvo Moisés ahí, se le quitó el mérito de liderazgo, se le degradó a él y a su hermano, Aarón. Y se le dijo, tú no entrarás a la tierra prometida. En aquel momento, el Espíritu Santo no había llegado aún, sino que caminaba con ellos. O sea que Moisés no tenía el Espíritu Santo, sino que era inspirado, caminaba con ellos el Espíritu de Dios. Todavía no había llegado el tiempo,
Pero es un símbolo, porque dice, tú no entrarás a la tierra prometida. Esto quiere decir que él cometió una blasfemia contra Dios, porque Dios le dijo, ¿por qué te enojas? Tú eres el líder, pero este pueblo es mío. Y si ellos te dicen lo que te digan, me lo están diciendo a mí, no a ti. Por lo tanto, no vas a entrar a la tierra prometida. Lo mismo sucede aquí. Cuando la sal de la tierra, el que tiene el Espíritu Santo, contradice a Dios, no va a entrar al reino de Dios, que simboliza la tierra prometida. No va a entrar al reino de Dios, así como Moisés no entró a la tierra prometida por haber hecho ese berrinche y contradecir a Dios. Fue sacado como líder, como un ejemplo del pecado imperdonable. A Moisés se le perdonará, pero él solamente fue una ilustración de juicio final. Y por eso mismo tenemos que tener entendidos que si queremos conocer a Dios y firmamos un pacto de Dios, las cosas de Dios son serias, no es un juego. Estamos comprometidos para serles fiel a Dios y no a nuestros deseos personales. En este versículo que nos dice, ustedes son la sal del mundo, le está diciendo a los hijos engendrados por Dios. A esto les está diciendo. Aquellos que Juan nos menciona en el capítulo 1, en el versículo 12 y 13. Y aquellos que creen en su nombre, les dio autoridad para ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados por un hombre o por voluntad de un hombre. No son engendrados por la sangre, sino son engendrados por Dios. Estos son los hijos de Dios. Entonces, tenemos un juicio encima de nosotros. Constantemente nos acusa el enemigo delante de la presencia de Dios por los errores que cometemos. Constantemente. Pero eso es perdonable, porque somos justificados y porque estamos entrenando para no pecar. Estamos siendo entrenados para no pecar. Estamos bajo el amparo de Dios, manifestando nuestra inocencia continua. Pero si ya conociendo la verdad, le da la espalda a la verdad, será destruido en el lago de fuego para toda la eternidad. Será destruido. No van a torturarlo, sino simplemente será destruido para siempre. Esa es la segunda muerte. Y ese es el tercer tipo de muerte. Así que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Continuamos. Muy bien, el siguiente versículo, Mateo 5:14, que dice así, la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Ustedes son la luz del mundo, la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz del mundo, ¿por qué? Porque tengo entendimiento. Soy la luz del mundo porque tengo entendimiento de lo que Dios desea para la humanidad. El proyecto que Dios tiene para la humanidad. Por eso soy luz del mundo. Pero la luz no se puso para ponerla debajo de la cama o ponerla debajo de un balde. No, la luz que se nos dio es para ponerla en lo alto de la casa. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los que están dentro de la casa, lo cual genera un compromiso de testificar la palabra de Dios, de dar testimonio del amor de Dios para con la humanidad e instruir en el mensaje que Dios tiene para cada uno de los seres humanos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y los escogidos son aquellos que poseen la luz del mundo. En San Juan capítulo 1, versículo 3, dice, y la luz en las tinieblas resplandece. Voy a empezar desde el 1, dice, en el principio era el Cristo, y el Cristo era con Dios, y el Cristo era Dios. A través de él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz, contra el Espíritu, contra la palabra de Dios, no prevaleció. Así como Jesús era la luz del mundo, en el momento que Él estaba con nosotros aquí ahora, ahora nosotros somos la lámpara de Cristo Jesús. Porque a través de nosotros el Señor Jesucristo envía la luz a sus corazones entenebrecidos para que sean libres y las tinieblas no prevalecen. Cuando el apóstol Pablo habla de que estamos derrumbando argumentos mentirosos que se levantan en contra de la verdad, estamos anunciando la luz del Señor Jesucristo. Estamos anunciando el plan maestro del Dios omnipotente y todopoderoso. Estamos derrumbando todo tipo de falsedad y de mentira para establecer claramente la verdad. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos ha puesto Dios para alumbrar? ¿Ante quién y por qué? ¿Y por qué se nos ha dado el privilegio de escuchar esta palabra, este día y esta hora y este momento? Porque estamos cumpliendo la luz, porque estamos cumpliendo el mandamiento de Dios. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las instrucciones que yo les he dado y bautícenlos en el nombre de Cristo Jesús. Vayan y háganlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos anunciando la venida del Señor Jesucristo a nuestras vidas para prepararnos en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro ser y en nuestra vida diaria para que seamos testimonios vivientes de que esperamos conscientemente la venida de nuestro Rey, Señor y Salvador y líder Jesucristo. Estamos siendo preparados para ser reyes y sacerdotes
delante de la presencia de nuestro Creador. Ustedes son la luz del mundo y no tienen por qué esconderse. Tienen que darse a conocer. No tengan miedo. No tienen por qué esconderse. Y ese es un deber de un cristiano. Continuemos. Muy bien. Sería Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Bendición. Sí, yo no he venido a eliminar la ley ni a los profetas. ¿Por qué dicen algunos que la ley fue clavada? ¿Por qué dicen algunos que Jesucristo cumplió los mandamientos por nosotros? ¿Por qué dicen algunos eso? Si no hay una ley, si no se establece una ley, no hay un juicio. Cuando Jesús dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué dice eso? Porque el pecado es infracción de la ley. Y para que abunde el pecado tiene que haber ley. Si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, no hay juicio. Pero donde se sobreabundó el pecado en el mundo, sobreabundó el pecado, digo, abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia. O sea, la gracia es mayor que el pecado. Porque la gracia implica que eso se nos pedía, la muerte, porque la paga del pecado es muerte, ese era el decreto del acta que era contraria a nosotros. La ley exige que mueras. Jesucristo le dijo a los fariseos, yo no los juzgo, sino a Moisés. Moisés, de quien ustedes hablan mucho, él los juzga. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque estaba hablando del quebrantamiento del mandamiento, porque estaba hablando del pecado de ellos por conocer la ley. Así que aquí dice claramente Jesús, yo no he venido a eliminar la ley, es decir, los 10 mandamientos. Yo no he venido a eliminarlos de ninguna manera. Al contrario, el que predique de esto y los practique será grande en el reino de los cielos. Pero si hay alguien que los predica, pero no los practica, será pequeño. Pero si los hace, si él los predica y los hace, será grande en el reino de los cielos. Jesucristo pone como ejemplo todavía, si su justicia no fuera más grande que la de los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Vean, esta gente es religiosa,
conoce la escritura, pero no la viven, no la viven. Tuercen sus escritos para vivir a su propia manera. Pisan la ley, invalidando el mandamiento de Dios. Y si su justicia fuese de esa manera, muy humana, entonces ustedes no pueden entrar al reino de los cielos. Entender que la palabra de Dios, los 10 mandamientos, aún siguen vigentes. Dice Éxodo, capítulo 20, versículo 1. Dice, yo soy el eterno tu Dios, que te sacó de la casa de servidumbre, de la esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Ni te harás imágenes de lo que está en el cielo, en la tierra o por debajo de la tierra. Ni te inclinarás ante ellas, ni la adorarás. No tomarás, ese es el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento. 6 días trabajarás, mas el séptimo será día de reposo para el Señor tu Dios. Ninguna obra harás en ella. 4 mandamientos hay ahí, que son para la adoración, la exaltación de Dios. Con el mandamiento primero que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, tenemos más que suficiente, porque tenemos una tendencia a ser idólatras. Toda dependencia que gobierne nuestra mente, nuestro ser, es una idolatría. Toda dependencia emocional, sea el poder, la riqueza, el sexo o lo que tú quieras ponerle, es tu Dios y te domina y te gobierna y te destruye. Por eso con el primer mandamiento estamos out. Pero cuando hemos llegado a Cristo Jesús, hemos sido justificados, como dice el capítulo 5 de los Romanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esto no es nuestro, sino es un regalo de Dios. Así que siendo justificados por la obediencia en Cristo Jesús, aunque nuestra obediencia no sea perfecta, estamos perfeccionándonos día a día como hijos de Dios. Pero tenemos que aplicar el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en esta tierra. No mientas, no robes, no cometas homicidio, no cometas adulterio, no, no codicies nada de tu prójimo. Los 10 mandamientos están ahí y están vigentes hasta el día de hoy. Y vamos a escuchar vamos a escuchar más adelante, dentro de este sermón, cómo el propio Jesús profundiza en los mandamientos de Dios. Vayamos a otro versículo.
Bueno, le he leído, no versículo por versículo, me he ido como tema por tema, Víctor. Sí, no, está bien, está Perfecto. bien. Ok, ahora es Jesús y la ira. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto les digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Bueno, leamos los dos primeros versículos que leíste, pues está largo. Sí, está largo. Muy bien, Ujú. dice. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al Al infierno lago, de fuego. Ujú. al lago de fuego. Así. Bueno, la segunda muerte. Bueno, veamos aquí. Es importante comprender lo que está diciendo Jesús, porque está diciendo, ¿de qué mandamiento está hablando? ¿De cuál mandamiento está hablando Jesús? Primero dijo que él no viene a abolir el mandamiento, ni tampoco a los profetas. También dijo que ninguna coma, ni un punto va a pasar sin que se cumpla todo eso, lo que está escrito. Ahora bien, aquí tenemos esto. Está diciendo, como no vino a abrogar la ley, no vino a quebrantar, romper, quitar la ley, veamos, ¿qué es lo que dice aquí? El mandamiento que toma primero Jesús. No matarás, no matarás. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Profundiza, profundiza y habla del asesinato de la personalidad. Aquí Jesús habla de una muerte espiritual, de cómo matas espiritualmente a una persona y al mismo tiempo te matas a ti mismo. Por eso está diciendo, oyes, no tengas ira contra tu hermano, porque eso es homicidio. Ahora, ¿contra quién? ¿Contra él o contra mí? Es homicidio porque estoy matando el espíritu en mí. Y es homicidio porque estoy haciendo daño al hermano. O sea, quiere decir que estoy haciendo dos cosas. Estoy asesinando la personalidad de mi hermano y me estoy asesinando a mí mismo, porque estoy saliendo de la vida por tener esa actitud de enojo, de odio, de aborrecimiento, de venganza, de resentimiento. Estoy asesinando, estoy cometiendo suicidio, dos asesinatos. Mato al del frente y muero yo mismo. Es lo que está diciendo Jesús. Jesús está profundizando en el mandato, porque ya no está hablando solamente de un mandato de muerte física, está hablando de morir espiritualmente. Al matar a alguien, muero espiritualmente, vida por vida. La ira sobre alguien, el enojo, el resentimiento, la venganza, el odio, es muerte. Es muerte para esa persona, pero es muerte
para nosotros porque nos separamos de Dios. Es lo que nos comenta Dios ahí. ¿Por qué? Porque, ok, habla de un juicio terreno, será condenado ante el concilio. ¿Cuál concilio? Hay un concilio espiritual, que es el juicio que tenemos, donde Satanás acusa, donde Dios es el juez y donde Cristo Jesús es el abogado y nosotros somos los acusados. Los hijos de Dios somos acusados diariamente. Y hay un concilio ahí. Entonces, somos puestos en el concilio de Dios. Por eso dice ahí claramente, ¿verdad? Que seremos puestos en el infierno. El infierno no es donde están chamuscando a nadie, ¿no? Es el lago de fuego, es la segunda muerte, es la destrucción del cuerpo y el espíritu, y donde los nombres jamás serán recordados. Nadie se va a ser recordado. En la mente de nadie te vas a poder quedar. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si le llamas de esta forma y de esta forma, él está afirmando una acción, una sola acción, un proceso de separación de Dios. Entonces, si ofendes a tu hermano de la manera en que dice Jesús, estás sucio, estás en pecado, estás separándote de Dios. Ahora bien, dice, ponte de acuerdo con tu adversario antes de llegar a un juicio. Ponte de acuerdo con tu adversario. El adversario que nosotros tenemos cuando blasfemamos, cuando nosotros odiamos o estamos resentidos, el adversario que tenemos es Dios. Es Dios. Porque estamos en contra de Dios, estamos desafiando a Dios, estamos desobedeciendo a Dios. Ese es el adversario con el que te tienes que poner de acuerdo con él. Te tienes que poner de acuerdo con él mientras vas en el camino. Porque si no te pones de acuerdo con él mientras vas en el camino, tendrás una sentencia la cual tendrás que cumplir cabalmente. Explica el Señor Jesús. Entonces aquí vemos para aquellos que dicen que los mandamientos fueron abolidos, lo siento, pero aquí Jesús dice todo lo contrario. Y Isaías dice que vendría el siervo de Dios para engrandecer el mandamiento, no para abolirlo, sino para engrandecer el mandamiento. Y aquí está haciendo justamente eso, engrandeciendo, aclarándonos el homicidio. No cometerás homicidio, no matarás, para que nosotros dejemos de ofender a las personas y guardar resentimiento y odio. Por eso él dice, la venganza es mía, déjamelo a mí. El problema no es tuyo, el problema es mío. Así que hemos visto hasta este punto, hemos visto
sobre cómo Dios nos habla, cómo Dios quiere que nosotros seamos cristianos. Esto es Sermón del Monte. Nos habla de las actitudes que los cristianos debemos de tener ante la vida. Si tengo un enemigo, si odio, si tengo algo así que dice, mira, deja tu ofrenda ahí en el altar, deja tu ofrenda ahí. Haz una pausa, ve y ponte de acuerdo. Pide perdón, ponte de acuerdo con tu adversario. Y luego regresa y ofrece tu ofrenda. Entonces, ¿cómo dice el himno? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que busca Dios? Que nos reconciliemos, que perdonemos de corazón y no de lengua solamente. Porque si Dios dice, no mates, no cometas homicidio, quiere decir que el mandamiento sigue vigente. Y cualquier persona que diga, es que fue en la cruz del Calvario donde clavó el acta de los decretos que nos era contraria, pero no fueron los 10 mandamientos, fue la sentencia de los 10 mandamientos, la muerte. Porque él dijo, cualquiera que los predique, los cumpla, los haga, será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Y qué llevó cautivo? Llevó consigo cautivo a la cautividad, o sea, la muerte. Y a través de su sacrificio nos regaló la vida, nos regala la vida. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que aquel que ponga en él su fe no sea destruido, mas tenga vida eterna. O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que Jesús abolió en la cruz del Calvario? La muerte. Por eso Él nos da ¿qué? Vida. ¿Y por qué causa viene la muerte? Por el quebrantamiento del mandamiento de Dios. Por eso viene la muerte. Sí. Si no hubiera ley, no rompemos la ley, porque no la conocemos. Por lo tanto, ¿no hay muerte? No, sí hay muerte. Lo que no hay es un juicio, porque somos inocentes y no conocíamos la ley. Pero ahora que entendemos la ley, sabemos que está vigente. La paga del pecado es muerte. Todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús es para que no muera, mas tenga vida eterna. O sea, que pueda pasar el juicio para lograr tener una vida eterna en Cristo Jesús, bajo la presencia de Dios. Entonces, ni somos eternos, ni los mandamientos han sido abolidos. Ellos siguen vigentes, diciendo la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios han pasado de muerte a vida. Pero aquellos que no se han arrepentido, aquellos que no han llegado a ser hijos de Dios, aquellos que no conocen el plan, el proyecto de Dios, siguen muertos en sus delitos y pecados. Siguen muertos, espiritualmente separados de Dios. Y si la ley no existiera, pues ellos no estarían muertos, ni necesitarían ser salvos de la muerte.
Así que los mandamientos no se abolieron, sino la muerte es lo que se abolió. Para todo aquel que acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal y reconoce al Padre eterno en todos sus caminos. Y entonces vive, camina con el Espíritu de Dios. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así es que amemos a Dios de corazón y no de lengua solamente. Amemos a nuestros hermanos, aunque se conviertan de momento en enemigos. Pero si amas más a Dios, perdonarás a tus enemigos y a tus hermanos. Y serás humilde. Si te equivocas, reconocerás tu error, porque amas a Dios. Así terminamos hasta aquí. Vamos a pasar a la sección que sigue. Agradezco a Marla por su lectura, a ustedes por su paciencia y bueno, pues vamos a cerrar la grabación para que ustedes compartan, ¿verdad?, con nosotros lo que ustedes piensan, lo que ustedes sientan. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, están en entera libertad de hacerlo, ¿verdad? Acuérdense, estamos en un foro de libre expresión. Y la libre expresión, como bien nos anunciaba Marla en alguna ocasión por ahí, no es libertinaje. Libre expresión es para expresar cómo amas a Dios, cómo amas a tu prójimo, cómo te amas a ti mismo, en qué parte estás, ¿verdad? Que tú abras tu corazón y que puedas hablar libremente del nombre de tu Dios y de tu Dios aquí en este lugar. No tapamos bocas a nadie en cuestiones de la recuperación, ya que el paso de recuperación dice, y todos comenzaron a hablar del nombre de Dios. Y si ahí dice que todos comenzaron a hablar el nombre de Dios y yo estoy dentro de la recuperación, yo digo porque no me avergüenzo de la buena noticia que Dios me ha dado. No me avergüenzo porque es poder de Dios en mi vida para salvación. Primeramente al judío y también al griego. Primeramente al pueblo de Israel y también a todos los gentiles, a todas las naciones. Es la voz de Dios en nuestras vidas. Así es que tengan ánimo,